Al final de cuentas son sustitutos casi perfectos para las necesidades que suplen. Entonces, sabemos que no son muchas empresas las embotelladoras. Por supuesto, el producto lo vamos a encontrar en muchas tiendas, abarroterías, supermercados, depósitos, etcétera. Pero en realidad, los productores en este caso son pues contados con los dedos de una mano, que están vendiendo, que están produciendo un producto muy similar. Entonces, por eso estas empresas caen dentro del esquema de competencia imperfecta y particularmente en este modelo que llamamos oligopolio de oferta. ¿Cuál es la otra característica? Pues la hemos estado mencionando acá, en ser producto homogéneo. Y el producto homogéneo es lo mismo que decir que es un producto muy parecido, si no es que igual, al que están produciendo y vendiendo las demás empresas que participan dentro de este mercado. Entonces, vuelvo a repetir, al consumidor le da lo mismo, al final de cuentas, adquirirlo de un proveedor o de otro proveedor porque asume que es exactamente igual. La actitud interdependiente como una tercera característica. Esto sí es un poco especial, por decirlo de esa manera. En otras palabras, lo que quiere decir es de que este grupo de empresas, regularmente sus representantes legales, pues forman parte de una cámara o de una gremial en la que discuten algunas políticas pues que les interesan a ellos sobre la generalidad que tiene que ver con su producto, su mercado, etcétera. Pero regularmente hay acuerdos llamados acuerdos de caballeros en las que no se va a tocar el precio del producto. Porque si alguien tocara, si alguien manifestara, si alguien cambiara el precio del producto en el mercado, lo más seguro es que va a perjudicar a los demás y finalmente también va a salir perjudicado esta misma empresa que tome una iniciativa de esta naturaleza. Entonces, por eso dice que hay un acuerdo tácito entre estos productores a no tocar prácticamente el precio siempre y cuando todos estén de acuerdo. Y eso es lo que usualmente sucede. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de las gasolineras, van a encontrar que los precios que observan en un servicio, lo mismo van a encontrar en el siguiente que está a medio kilómetro o a un kilómetro, inclusive a 10, 20, 30, 50 kilómetros, precios que se mantienen prácticamente estables, independientemente de quién sea el que esté distribuyendo ese producto. Lo mismo podemos hablar de los otros productos o servicios que brindan empresas que están distribuyendo pues productos o servicios que son similares, aunque sean o aparenten ser productores totalmente independientes, pero que mantienen una actitud interdependiente, o sea, esos acuerdos que usualmente se les llama colusión, o sea, coluden. Quiere decir que hay un acuerdo tácito para no tocar usualmente dentro de sus políticas, pero particularmente la política de precios, para no hacerse daño uno al otro. Y la última característica de este tipo de mercado, de este tipo o modelo de empresa, es de que usualmente utilizan la promoción de ventas intensiva. Eso sí podemos ver regularmente que hay promociones sobre juntar cupones o juntar tapitas en el caso de las embotelladoras que van a dar o regalar, entre comillas, ¿verdad? Vasos o juguetes o algo por lo regular, o para participar en una rifa de un vehículo
o en vales de gasolina, etcétera. O sea, cada una de las empresas trata de hacer un tipo de promoción de tal manera que trate de ganar, al final de cuentas, a los consumidores de las empresas competidoras. Entonces, eso sí es dentro de sus políticas y dentro de esa colusión que existe, permitido entre ellos, ¿verdad? Que cada quien haga su esfuerzo, como quien dice, para obtener un mercado mayor. Entonces, pero usualmente, como les he mencionado, el precio no se toca, sino que se mantiene regularmente muy, muy cercano uno del otro. O sea, no es, si existe una diferencia en precio, no va a ser significativa. Van a ser centavos, por decirlo de alguna manera, para que no salga perjudicado ninguno de los proveedores de estos servicios o de estos productos. Entonces, podemos mencionar pues estas 4 características que se manifiestan dentro de ese modelo de empresas que son oligopólicas de oferta. Pero hay algo más que decir al respecto de estas empresas oligopólicas. Hay una visión desde el punto de vista teórico que indica que puede haber oligopolio sin diferenciación de producto. De hecho, ya hemos observado que la mayoría realmente no encontramos pues un caso en que una empresa oligopólica, sea considerada como tal, esté presentando un producto que sea diferente a los demás. ¿Ya? Realmente no hay una diferencia, si es que hubiese una diferencia que sea significativa como para hacer que el consumidor se dirija a un proveedor que sea un producto distinto de los demás para satisfacer una necesidad que es equivalente para cualquier otro proveedor. Entonces, este mecanismo de análisis, por decir oligopolio sin diferenciación, prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque consideramos que el producto es homogéneo, es decir, es igual, es similar, es sustituto o es un rival de otra empresa, pero que efectivamente cumple las especificaciones de un productor, las cumple el otro productor o los 5 productores que hay en ese mercado. La estrategia de precios es riesgosa. Si alguien dentro de esta estructura quisiera modificar el precio, se va a encontrar con un serio problema. Por eso se dice que es riesgoso. Pensemos en que alguna de esas empresas decide, por propia cuenta, subir el precio a su producto, mientras los demás no lo suben. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Pues muy sencillo, ¿verdad? Lo que va a pasar es que esta empresa pierda clientela porque los consumidores, sabiendo que es un producto que exactamente igual o muy parecido lo vende otro productor que no ha subido el precio, pues sencillamente se va a trasladar a consumir de aquel proveedor que esté vendiendo ese producto a un precio más barato. Entonces existe una frustración, por llamarla de esa manera, en el proveedor que está subiendo precio. O sea, a pesar de que tiene la potestad de fijar el precio, porque está dentro de esa estructura de mercado en donde puede fijar el precio, pues va a salir perdiendo a la larga porque perderá consumidores, que eso reducirá sus ingresos y naturalmente le hará perder su utilidad o ganancia. La otra opción que tiene el fijador de precios es pensar en bajarle el precio a su producto. Entonces, de ahí viene esa característica de curva de demanda de mercado quebrada. ¿Por qué es quebrada? Analicemos qué pasa si esta empresa bajara de precio. Si baja de precio, sucede una situación muy parecida
a la que mencionamos cuando hablamos de la competencia perfecta. Es, primero, va a, en una primera instancia, por así decirlo, va a captar algún consumidor. Pero los demás, que son pocos, viendo esta actitud desleal de este empresario, de este proveedor, lo que van a hacer es seguir el mismo esquema. Es decir, van a bajar el precio también. Entonces, el proveedor que inició esa baja de precios, pues va a volver a su estatus e incluso va a vender la misma cantidad porque los demás proveedores van a seguir manteniendo a sus clientes aún siguiendo este esquema de una baja de precios. Naturalmente que en el cortísimo plazo van a atraer al proveedor que hizo esta movida, ¿verdad? Esta estrategia, lo van a reducir al orden, ¿verdad? Porque a nadie le conviene. Si alguien baja el precio y todos los demás tienen que bajar el precio para no perder a sus clientes, al final de cuentas pierden todos. Pierden todos desde el punto de vista de la oferta, pues. Ganaría el consumidor. Pero como no es esa la estrategia de estas empresas, sino por el contrario, maximizar su beneficio o ganancia, entonces no lo va a hacer. No le conviene. Y por supuesto, quien pierde es el productor que hizo o tomó esta medida. Entonces aquí lo que se trata de mostrar a través de esta gráfica es precisamente esos dos movimientos que podría darse si un productor cambia el precio. Si sube el precio, automáticamente la demanda de su producto se reduce a cero. Y el de... O sea, en este caso, pues, podríamos hablar de una lunes 10. Contracción, ¿va? Una reducción de la cantidad demandada, porque no va a querer ningún consumidor pagar más por un producto que va a encontrar a 2, 3 cuadras, 5 cuadras o 5 kilómetros a un precio más bajo. Si baja el precio, como inmediatamente van a entrar los competidores a seguir la estrategia en tanto que lo hacen realmente llegar o lo ponen al orden, como decimos usualmente, entonces lo que va a hacer es que este empresario se va a quedar con una demanda, ¿ya? Porque la curva del ingreso medio representa la demanda de mercado, pues va a reducir su demanda a la cantidad en que estaba originalmente. Entonces, no le conviene ni subir ni bajar el precio, porque si así lo hiciera, se le quebraría la curva de la demanda. O sea, en una reduciéndose a cero la venta y en otra manteniendo estable, pero más bajo y por lo tanto ganando menos de lo que usualmente estaría dispuesto a ganar o acostumbrado a ganar. Entonces, por esa razón, no se va a manifestar una situación de esa naturaleza. La otra posibilidad desde el punto de vista teórico es de que exista un oligopolio con diferenciación de producto. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto tendería a ser heterogéneo. Heterogéneo quiere decir diferente. Bueno, dice aquí oligopolio con diferenciación de producto. Entonces, puede ser que algún productor dentro de este esquema del modelo oligopólico tienda a hacer o demostrar que su producto es totalmente diferente al de los demás. Entonces, en ese momento deja de ser un producto homogéneo, se convierte en un producto heterogéneo. ¿Cómo va a ser para precisamente manifestar, demostrar que efectivamente su producto es diferente al de los demás? Porque tiene diferentes características, porque es de mejor calidad,
porque es más grande, más pesado, esto, el otro. Entonces, solo lo puede hacer a través de la publicidad, o sea, llevando campañas de publicidad intensivas que convenzan, que persuadan al consumidor de que su producto es único. Ya no es igual a los demás, sino que es totalmente diferente. En ese sentido, la tendencia, o al menos la expectativa del productor, es en convertirse en un monopolio de ese producto. O sea, descartar a todos los demás y quedarse él como único proveedor de ese bien o de ese servicio dentro de ese mercado, dentro de esa sociedad. Entonces estaría dando pauta a largo plazo de convertirse en un monopolio natural. Y el monopolio natural lo que le permitiría es, precisamente, si llega a captar todo el mercado, en ese caso, pues, hacer uso de las economías de escala. O sea, aplicar las economías de escala para minimizar sus costos desde el punto de vista de que si desplaza a todos los demás y queda como único proveedor, en ese caso su mercado sería la totalidad de la sociedad, y entonces eso le permitiría precisamente aplicar economías de escala. Pero eso será en el largo plazo. Pero es además una cuestión utópica. O sea, no es una cuestión que se manifieste efectivamente en la realidad, porque no va a suceder, porque los demás proveedores de un mercado oligopólico o empresas oligopólicas no van a permitir eso, ¿verdad? Ya vimos que en algún momento existen precisamente esos elementos que hacen que coludan las empresas, o sea, que haya colusión entre ellas, que, en otras palabras, que hayan acuerdos de tal manera que nadie, al final de cuentas, va a salir perjudicado, y se van a mantener en buenas relaciones unos con otros, tratando siempre de ganar mercado, pero dentro de los límites que le permite realmente las estrategias que tomen, fundamentalmente de publicidad y promoción de ventas. Porque precios, ya vimos que los precios son hasta cierto punto intocables, ¿verdad?, para no perder realmente la estabilidad de los negocios de esta estructura. Bueno, entonces, eso era lo que teníamos que decir con respecto a la parte teórica. La parte práctica viene a ser muy similar, muy igual a como hemos trabajado en los últimos esquemas de empresas, tanto monopólicas como de competencia monopolística, e igual se va a repetir acá en este tipo de oligopolio de oferta. Entonces, solo para que no perdamos realmente nuestro esfuerzo se compense en que ya dominemos el tema, vamos a pasar a la parte práctica con otro ejercicio, con la diferencia que en este ejercicio se está proponiendo comenzar desde otro punto de vista, no con los ingresos totales y los costos totales, sino partiendo de los ingresos medios y los costos medios. Cuando tenemos esta información, prácticamente ya tenemos 2 de los 4 instrumentos que necesitamos para poder hacer nuestra representación gráfica, que es la que nos permite, al final de cuentas, establecer el nivel óptimo económico o más ventajoso, pero de una manera más exacta, más segura, más confiable. Pero como no tenemos los ingresos marginales ni los costos marginales, y eso ya sabemos que lo vamos a obtener cuando sepamos cuáles son las diferencias que se dan a cada escala de producción o a cada nivel de producción, con los incrementos que hay en los ingresos
y los incrementos que hay en los costos. Entonces, tenemos que hacer un paso adicional, que es convertir esta información que tenemos acá del costo medio o promedio y el ingreso medio o promedio, que equivale al precio, obtener los ingresos totales y los costos totales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí tenemos una demostración de cómo hacer. Tenemos los niveles de producción, tenemos el ingreso medio, que son datos conocidos. Entonces, para alcanzar el ingreso total, lo que tenemos que hacer es multiplicar el nivel de producción por el ingreso medio para alcanzar el ingreso total. Aquí está, ingreso medio por nivel de producción, o nivel de producción por ingreso medio, nos va a dar el ingreso total. Y así para cada uno de los niveles de producción. Uno por 16.5, 16.5, 2 por 15, 30, 3 por 13.5, 40.5, etcétera. Independientemente de cuántos niveles de producción tengamos, lo multiplicamos por los valores del ingreso medio y alcanzamos el ingreso total. De igual manera, para obtener esta columna de valores de costo total, lo que tenemos que hacer es multiplicar el costo medio, que ese sí lo conocemos, por el nivel de producción, que también lo conocemos. Entonces, multiplicamos nivel de producción 1 por costo medio 13, total será 13. 2, nivel de producción, por 7, costo medio 14, nivel de costo total. 3 por 5, 15, y así sucesivamente. O sea que ahora ya conocemos los valores de ingreso total y costo total. De ahí tenemos que deducir los incrementos en el ingreso. Es decir, de 16.5 pasó a 30 para el segundo nivel de producción, en cuanto se incrementó. Y de 30 pasó a 40.5. Ahorita voy. Ahorita voy. Espérame, ahorita voy.
No sé si me escuchan, compañeros, porque habíamos perdido la conexión, algo por el agua, parece. Sí, escuchámosle. Ok. Se había clavado. No sé. Sí, es que se perdió la conexión y decía reintentando reconectarse, pero no hubo modo, tuvo que salir y volver a entrar. Bueno, entonces, como les decía, tuvimos que partir de prácticamente desde otro punto de vista, conociendo los costos medios e ingresos medios para llegar a los costos totales y los ingresos totales. Entonces, ya teniendo esa información, lo que tenemos que hacer ahora es volver al cuadro original, o sea, donde tenemos las columnas que ustedes ya conocen, para obtener la columna auxiliar de incremento en el nivel de producción, para poder sacar el incremento de los ingresos totales y a partir de ahí, entonces poder manejar y resolver el ingreso marginal. Y por el lado de los costos totales, tener los incrementos en el costo para que también a partir de ahí podamos obtener la columna del costo marginal. Todo lo demás es prácticamente lo que ya hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, la intención es de que, aunque ya vieron el cuadro, pero como no han visto la gráfica, que sería bueno que ustedes elaboren en este momento todo ese cuadro partiendo de esta información. O sea, sin que conozcan todavía los ingresos totales y los costos totales, para poder resolver la parte operativa matemática o aritmética y luego resolver la parte de gráfica. Sí, dígame, Leslie. Disculpe, es que no veo si está presentando pantalla. ¿No se ve? No se ve. Permítame. Es que en la pérdida nos quedamos, pero ahora creo que sí, ¿verdad? Sí, ahora ya. Sí, estoy bien. Ok. Bueno, entonces la intención es de que ustedes, partiendo de esta información, obtengan los ingresos totales y los costos totales, y de ahí ya se pasen al cuadro tradicional para poder completar la información. Y luego con esta información hacer la gráfica. No se las voy a presentar todavía para que ustedes puedan tener el chance de poderla elaborar completa y hacer la gráfica completa para llegar a los resultados que queremos que se verifiquen. Entonces, como acá lo que tenemos que hacer es tener la confianza y la certeza de que estamos haciendo las cosas bien, entonces la idea es de que ustedes resuelvan este problema a partir de esta información y luego la cotejemos, la verifiquemos contra los resultados que ya se tienen acá resueltos. Y no sé si tienen alguna duda todavía. ¿No hay dudas? Bueno, entonces por favor, trabajemos, vamos a dar 25 minutos. Suficiente para que puedan hacer su cuadro y puedan hacer las gráficas. Y por supuesto llegar a los resultados. ¿Qué resultados queremos? Queremos saber el nivel de producción que maximiza el beneficio o utilidad de esta empresa oligopólica. Queremos saber a qué precio vende esta empresa cada unidad producida y vendida, o sea, el ingreso medio. Queremos saber cuánto le cuesta al productor producir cada unidad producida y vendida. Queremos saber cuánto gana por cada unidad producida y vendida. Pero además de eso queremos saber cuál es el ingreso total por la venta de esa producción, cuál es el costo total por producir esa producción y cuál es el beneficio total por producir y vender
esa producción. Y queremos también saber en qué valor se dio el ingreso marginal y el costo marginal en el punto de intersección, o sea, el que nos sirve para determinar precisamente el nivel de producción. Entonces, vamos a dejar, como les decía, 25 minutos o 24 para ser más exactos, y entonces ya lo revisamos contra la información que ahora tengo acá disponible. ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos juntamos a las 8:10, pasadito. Ahí viene a apagar la luz, ¿va? Ahí sí.
Bueno, jóvenes, estamos ya de regreso, solo para que revisemos los resultados, a ver si estamos bien, y si hubiese alguna diferencia, por supuesto ustedes tendrían que revisar cada uno de los datos que trabajaron, porque aquí ya lo hemos confirmado y estamos prácticamente con las respuestas esperadas. Lo que van a tener ustedes al final, yo creo que ya la tienen o la deberían de tener, es una gráfica muy parecida a esta. Acá hay muchas formas de hacer la lectura. Podríamos comenzar porque por ejemplo, si teniendo una gráfica como esta o habiendo llegado a una gráfica como esta, se nos preguntara, ¿esta empresa en qué tipo de mercado está operando? Por ejemplo. Entonces la respuesta es muy sencilla. Sí sabemos que la curva del ingreso medio o precio, como esta línea, pero que le llamamos curva, como en todas las gráficas que hemos trabajado en economía, en microeconomía, pues resulta que es una curva descendente de izquierda a derecha, y lo que manifiesta, aparte de ser en sí el contenido del ingreso medio para cada nivel de producción, también representa la curva oligopólica. Pero ¿qué nos dice además esa curva de ingreso medio que es descendente? Pues lo que nos está diciendo es de que este empresario, para vender más cantidad, o sea, para obtener un mercado mucho más amplio, lo que tiene que hacer es seguir una estrategia, una política de precios que reduzca el precio para obtener una ampliación de su mercado. Entonces, si la pregunta fuera, bueno, ¿pero en qué tipo de mercado opera esta empresa? Pues leyendo esa curva del ingreso medio, que es descendente, podemos decir con toda certeza que esta empresa es una empresa que opera en un mercado de competencia imperfecto. ¿Por qué es una empresa que opera en un mercado de competencia imperfecta? Porque es una empresa fijadora de precios, no es una tomadora de precios. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos de la empresa que opera en competencia perfecta, ahí la curva del ingreso medio y el ingreso marginal es una línea totalmente paralela al eje de las abscisas y que es infinita, y lo que está definiendo es de que el precio está dado y es fijo para cualquier nivel de producción. Mientras en este caso, la empresa está fijando el precio con la intención de ganar más mercado, o sea, más consumidores, pero sin perder de vista que lo que pretende al final de cuentas es obtener el máximo beneficio, o sea, la máxima ganancia. ¿Y eso dónde se logra o cómo se puede saber dónde se logra? Pues ya sabemos que por default, o sea, de una manera ya básica, tradicional, que donde la curva del ingreso marginal se cruza con la del costo marginal, es el punto de referencia que nos va a decir exactamente cuál sería el nivel de producción que le permite ganar la máxima ganancia. Entonces, a partir de este punto de intersección, se traza una perpendicular hacia el eje de las abscisas, y de acuerdo a la escala que tienen acá, pues determina de una manera aproximada, si fuera una escala muy reducida o muy amplia, depende, hay que hacer una medición lo más exacta posible para determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad o ganancia, o sea, el nivel
óptimo económico. Entonces, en este caso vemos que ese nivel de producción que maximiza la utilidad o ganancia es 4.5 unidades. A partir de aquí, de ese mismo punto, si prolongamos la línea hacia arriba, la llevamos hasta donde tope con la del ingreso medio, que representa el precio, ya dijimos, y también representa la demanda del mercado de esta empresa. Entonces, en este punto, leemos a qué precio se vende ese producto cuando se produce esta cantidad. Naturalmente que aquí no lo podemos leer porque no tenemos ninguna referencia. Lo que tenemos que hacer es llevar ese punto hacia el eje de las ordenadas, donde sí podemos medir las unidades monetarias en que hemos dividido nuestra escala de valores. Y acá, de acuerdo a esta misma escala, tenemos que este punto llegó a 11. Quiere decir que el precio de venta, o sea, el ingreso medio de estas unidades, se vende a 11 quetzales, o sea, 11 unidades monetarias. En este caso serían 11 quetzales. Bien, entonces ya tenemos dos datos. El nivel de producción maximiza el beneficio, el precio al cual lo vende, o sea, el ingreso medio, pero también nos interesa saber el costo medio, o sea, cuánto cuesta producir cada unidad cuando se producen 4.5 unidades. Por supuesto, repito que este es un valor, digamos, simbólico, porque podríamos estar pensando en 4.5 millones de unidades producidas. O sea, no 4.5 como tal, como aparece ahí, sino estamos hablando de miles o de millones de unidades que produce esta empresa. Sobre todo estamos hablando de una empresa oligopólica, no digamos si fuera una empresa monopólica. Entonces, el costo de producir cada unidad lo leemos acá, donde está la curva del costo medio. Pero como aquí no lo observamos, de nuevo, tenemos que llevarnos ese punto hacia el eje de las ordenadas y, de acuerdo a la escala, con una medición bastante cercana a la realidad, leer cuánto es lo que dice ahí de costo medio. Y vemos que dice 4.2. Pero también otra pregunta que nos podrían hacer es, bueno, pero ¿cuánto es lo que está ganando este empresario por cada unidad producida y vendida? Eso lo podemos obtener si al precio de venta, o sea, el ingreso medio, le restamos el costo de producir cada unidad. Entonces, si a 11 le restamos 4.2, que es el costo de producirla, nos da la diferencia, que es el beneficio. En este caso sería 6.8 unidades monetarias, o sea, 6 quetzales con 80 centavos por cada unidad producida y vendida. Otra pregunta relativa a esta gráfica podría ser, bueno, pero ¿dónde se manifestó ese intercambio de costo marginal con ingreso marginal? O sea, el que nos sirvió de base para poder leer todas las demás variables. Bueno, entonces a partir de este punto de intersección nos vamos también hacia el eje de las ordenadas para leer cuál es el valor que representa el costo marginal y el ingreso marginal en ese punto. Entonces ya tenemos prácticamente todos los datos específicos, unitarios, pero también nos pueden pedir los valores totales, tal como tenemos en la siguiente lámina. Aquí en el nivel óptimo económico, ¿cuál es el nivel de producción? Ya leímos que era 4.5. ¿Cuál es el ingreso medio precio? 11. ¿Cuál es el costo medio? 4.2. ¿Cuál es el beneficio? La diferencia,
11 menos 4.2, 6.8. Si nos queremos saber cuál es el ingreso total, o sea, cuánto ingresa a la empresa por producir 4.5 vendidas a 11 quetzales cada una, pues multiplicamos 4.5 por 11, nos da 49.5. Ese sería el ingreso total por la venta de ese lote, o sea, ese nivel de producción. ¿Cuánto cuesta producir ese lote o este nivel de producción? 4.5 por 4.2, que es el costo medio o promedio. Entonces, el costo promedio, tenemos que el beneficio total es 30.6 quetzales, ¿verdad? O sea, 30 quetzales con 60 centavos, podríamos decir. Entonces, esta forma de obtener el beneficio total corrobora o comprueba que si restamos al ingreso total, el costo total nos va a dar 30.6, o sea, hacia 49.5, le restamos 18.9, vamos a obtener un beneficio o ganancia de 30.6. Esas son las preguntas adicionales, ¿verdad? ¿En dónde se cruzó? ¿A qué valor tenía el ingreso marginal en el nivel óptimo económico? Y el costo marginal en el nivel óptimo económico. Como ya sabemos que fue donde se dio la igualdad, pues eso lo leímos de la gráfica acá, 4.5. Entonces ahí ya tenemos todas las respuestas. En algún momento pudieran ustedes tener la duda, bueno, pero estamos sacando solo los valores de el nivel de producción que maximiza el beneficio. Pero podríamos obtener el nivel de producción que minimiza el costo. Sí, lo podemos obtener. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de competencia imperfecta, o sea, cualquiera que sea la modalidad de la empresa que opera en un mercado de competencia imperfecta, sea un monopolio, una competencia monopolística o un oligopolio, regularmente no nos detenemos a revisar, a determinar cuál es el nivel de producción que minimiza el costo. Por la sencilla razón de que recuerden que este empresario, que es un fijador de precio, lo que menos le preocupa, bueno, es un decir, ¿verdad? Por supuesto, no tiene que preocupar, pero dentro de las cosas menos importantes, por decirla de una manera relativa, es cuánto le cuesta producir, porque su visión, su misión, su objetivo, al final de cuentas, es maximizar el beneficio. Entonces, muchas veces no pone realmente la atención que debería poner para hacer un uso racional, adecuado de todos los factores de la producción. Por eso ya dijimos en algún momento cuando analizábamos el monopolio, que una empresa de esta naturaleza, no está mal usar la palabra roba, pero lo que está haciendo es sustrayendo recursos de la sociedad hacia su propia empresa en propio beneficio, y es lo que se llama regularmente pérdida de bienestar de la sociedad. ¿Por qué? Porque pudiendo producir un producto a un precio más bajo, por decir algo, aquí donde está señalando el cursor, o acá, lo que hace este empresario es cortar, o sea, reducir, poner un tope a la producción en aquel punto en el cual a él le permita maximizar el beneficio, la ganancia. Porque bien pudiera producir hasta este nivel de producción, donde el costo medio se iguale con el ingreso medio, si está dentro de los cánones de la política de ganar beneficio normal, ¿ya? Donde el ingreso, al final de cuentas, esté compensando el valor de la capacidad empresarial. Entonces, el precio de venta sería muy bajo y además el mercado tendría
mayor oportunidad de participar, o sea, de adquirir el producto a un precio más bajo. Pero como no es este el objetivo, sino el objetivo es maximizar la utilidad o ganancia, entonces por eso hace el corte precisamente donde efectivamente le permite ganar más, independientemente de cuánto sea el costo de producción. Claro, podría tener un costo de producción más bajo, ya sea de este lado o de este lado, pero no lo está asumiendo porque no es su objetivo. Entonces, se puede visualizar, se puede obtener, se puede calcular en esta gráfica, sí, sí se puede. Es donde el costo marginal corta al costo medio. Esa es, digamos, la referencia toda la vida. En cualquier empresa, cualquier modalidad, donde el costo marginal corta al costo medio, se manifiesta el nivel de producción óptimo técnico o de mínimo costo. Y de ahí se pueden obtener todos los datos, ¿verdad? Cuánto tendría que vender, cuánto le está costando, cuánto ganaría, etcétera. Pero no es el que produce la máxima ganancia. Esa es la diferencia. Entonces, no sé si con esto está aclarado el tema. Si tuvieran alguna duda, yo de cualquier manera en el fin de semana voy a asumirles otros cuantos ejercicios más para que ustedes practiquen y por supuesto las respuestas se los voy a poner después para que tengan como se dice coloquialmente, la armonía de si hicieron bien o no hicieron bien. Hemos 3 o 4 días después yo les pongo las respuestas para que ustedes verifiquen. Pero ¿hay alguna duda que podamos resolver todavía en estos últimos minutos? ¿Ya no hay? Bueno, si no hubiese ninguna inquietud de parte de ustedes, para mí ha sido un gusto, un placer, una honra realmente el haberles tratado de servir lo mejor que puedo y esperamos que ustedes alcancen muchos éxitos en su carrera profesional, que efectivamente hayan aprendido o recordado algo de lo que ya sabían respecto a microeconomía y esperemos vernos en algún momento en la facultad. Así que les agradezco su atención y que tengan pues muchos éxitos profesionales y por supuesto muchos éxitos en sus próximos exámenes. ¿De acuerdo? Solamente unas palabras, Gabriel. Sí, Sí, gracias jóvenes por este tiempo que pudimos compartir. Lamentablemente pues no pudimos hacer la relación que acostumbramos presencialmente. Solamente quiero exhortarlos a que sigan estudiando, que se preocupen. Eso va a ser como dice aquí en la pantalla, el éxito de su vida y de su familia. Y también quiero darle las gracias y felicitar al licenciado Gabriel Piloña, pues en esta modalidad, quiera que no, nos cambió un poco el hábito, nos cambió un poco el estilo de las clases, pero sinceramente quiero felicitarte, Gabriel, porque en esta modalidad estuvo con todo éxito. Tus clases estuvieron muy bien explicadas, abarcamos el contenido de lo que queríamos abarcar y jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Muy amable. Y bueno, que todo marche bien para todos. Y de nuevo, muchos éxitos. Gracias, Lick. Gracias por compartir. Gracias, Lick. Feliz Gracias por todo. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Muchas gracias por el apoyo, licenciados. Que pasen buen descanso. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, bendiciones.
Toxicidad.